Buen día, Inge. Buen día, Inge. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Y bueno, como les había comunicado el jueves, lamentablemente no me dio el tiempo para poder estar en nuestro horario. Y bueno, hoy vamos a extendernos un poco más, ¿ya? En esta primera parte vamos a avanzar en cuanto al contenido y ya en la segunda parte de la clase vamos a hablar del proyecto. Ya tenemos un proyecto definido, el cual lo vamos a desarrollar y vamos a ir explicando todos los capítulos que contiene, ¿ya? Bueno, entonces les voy a compartir la pizarra. Bien, ya están observando entonces la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Inge. Gracias. Bien, el primer capítulo es cargas y análisis estructural para el hormigón. Recuerdan que cuando hemos visto la parte introductoria, hemos hablado de 3 etapas o 3 pasos fundamentales para hacer un diseño adecuado del hormigón armado, ¿no es cierto? 1 era el tema del análisis de las cargas, 2 las solicitaciones y 3 el diseño. El curso evidentemente está basado fundamentalmente en lo que es el diseño de los elementos, pero sin embargo no se puede hacer el diseño si previamente no vemos el análisis de las cargas y su correspondiente análisis estructural. Entonces, esta primera parte va dirigido a ello, ¿ya? Vamos a tener entonces cargas y análisis estructural. Para hormigón armado. ¿Se observa con claridad o hay alguna dificultad en el tamaño de las letras, por ejemplo, que voy escribiendo? Se ve claro, ingeniero. Gracias. Bueno, la modalidad va a ser básicamente el desarrollo de los ejemplos en esta pizarra virtual, ¿ya? No tanto con presentaciones o, bueno, algún momento también revisaremos seguramente algunos archivos en PDF, ¿no? Si corresponde. Bien,
cargas y análisis estructural para hormigón armado. Fíjense que aquí he puesto HA. Tal vez para que vayan acostumbrándose, e incluso en algunos libros yo ya he visto esta simbología, para no escribir toda la palabra de hormigón armado, se lo simplifica como lo estamos escribiendo aquí, ¿ya? Para el hormigón pretensado, por ejemplo, lo propio. Hormigón pretensado. Para escribirlo de una manera corta. Bien. Si volvemos un poco atrás, me refiero a sus cursos de análisis estructural, ¿qué es lo que tenían, no? Normalmente ya tenían descrito una determinada estructura, ya sea isostática, hiperestática, etcétera, ¿no? Teníamos la estructura y teníamos definido lo que son las cargas. Por ejemplo, aquí carga Q, carga P y las que tuviésemos, ¿no? No nos preocupábamos en analizar, por ejemplo, de dónde sale este valor, de dónde sale este otro valor, ¿no? Ni la geometría, a qué tipo de estructura correspondiese. Simplemente lo teníamos ahí y lo resolvíamos, ¿no? ¿Qué era resolver? Hacer el equilibrio de fuerzas externas e internas, ¿no? Primero las reacciones y luego sus diagramas, tomando en cuenta que en cualquier punto de la estructura, si está en el plano, tenemos normales, cortantes y momentos. Esta era la solución. Este era el análisis estructural. Pero ahora vamos a ver un poco más allá y necesitamos, por ejemplo, averiguar esto. Ya no vamos a simplemente asumir unos valores y vamos a resolver. Ahora nosotros vamos a evaluar la estructura y vamos a analizar de dónde, cuánto salen estos valores de las cargas. ¿De dónde vienen esas cargas? Les pregunto. Peso propio. Peso propio, ¿qué más? Las cargas que se le va a dar uso, ingeniero. Cargas de uso, ¿qué más? Cargas ambientales, viento. Ambientales, viento, ¿qué más? Carga muerta, ¿en qué? Carga muerta, ¿ya? ¿Qué más? Cargas de nieve y lluvia, granizo. Lluvia, granizo, ¿qué es lo que ha sucedido ayer en nuestra ciudad? Una fuerte granizada, ¿verdad? Y creo que ha habido el colapso de algunas cubiertas, ¿no es cierto? ¿Por qué ha colapsado? Pues porque no estaba previsto o probablemente no tenían diseño, ¿no? Y si tenía diseño, probablemente no estaba contemplado en el diseño una magnitud de granizo como la que se dio. Así podemos ir mencionando muchas acciones, ¿no? Cargas de viento, nieve, sismo, granizo, incluso las de origen térmico, como son los cambios de temperatura. Aquí en La Paz principalmente, ¿no? En el día podemos tener temperaturas de 18, 20 grados y en las noches podemos llegar a -5, -10 grados, ¿no? En casos extremos.
Entonces, esos cambios de temperatura también introducen carga. Todo ese conjunto de cargas normalmente se los agrupa o se los conoce como cargas permanentes, y cargas variables. Cargas permanentes y cargas variables. Dentro de las cargas permanentes, como su nombre lo indica, estarán aquellas que permanecen en el tiempo de alguna manera constante, aunque ya sabemos que nada es 100% así, ¿no? Algo de variación debe tener, pero bueno, efectos de cálculo y estudio, para nosotros son permanentes aquellas que no varían en el tiempo. El ejemplo claro es el peso propio de la estructura. Cargas muertas o cargas permanentes a todo lo que está, lo que no es estructural, pero va a estar ahí. Por ejemplo, si vaciamos una losa, no lo usamos simplemente hasta donde está el vaciado. Necesitamos vaciar ahí un contrapiso de nivelación, necesitamos aplicar cerámicas, azulejos, ¿no? O baldosas, lo que fuese. Esas cargas, una vez terminadas, pues igual van a permanecer ahí, ¿no? Y dentro de las cargas variables están claramente el uso, ¿no? Las personas. Si está una persona sobre el edificio, es lógico que esta persona no va a mantenerse ahí indefinidamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Está en constante movimiento, ¿no? En un nivel, en otro nivel, etc. En el caso de los puentes, la carga variable principal, el vehículo, ¿no? El vehículo adopta diferentes posiciones en el puente y eso también es una carga variable, o también algunas veces se los conoce como cargas vivas, ¿ya? Cargas permanentes y cargas variables. Ahora, si queremos, por ejemplo, analizar el comportamiento de una persona en el edificio, ¿cómo tendríamos que resolver? ¿Cuánto pesa aproximadamente una persona? 70 kilogramos. En promedio 70, ¿no? Muy bien. Unos 70 kilogramos. 70 kilogramos para la magnitud de la estructura, ¿influye o no influye? No mucho, ingeniero. No mucho. Si hacemos lo que se llama una comparación de órdenes de magnitud, ¿no? Por ejemplo, una viga nomás debe estar pesando toneladas, ¿no? Toneladas. Esto, 70 kilos, pues es muy poquito, ¿no? Muy poquito con respecto al resto. Pero, si aquí en vez de una persona tengo 20, 30, 50 personas, ¿cómo cambia la situación? 50, 5 por 7, 35. ¿Cuánto sería eso? 3.500. 3 toneladas y media, aproximadamente, ¿no? Ya la situación cambia, ¿no? Ya las cosas cambian. Ahora, ¿cuántas veces tendría que resolver esta estructura para poder analizar todas las posibilidades que pueden tener de movimiento estas personas en la estructura? Infinitas, ¿sí? Infinitas, ¿no? Si estamos hablando en una losa, por ejemplo, ¿no? Puede estar aquí, 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 aquí.
sea, prácticamente hay infinitas posiciones. Desde el punto de vista práctico, esto ya no es viable, ¿no? Ya no es viable analizar y poner una persona o un conjunto de personas por aquí, otro por aquí y resolver infinitas veces, ¿no? No es práctico, además es casi imposible, ¿no? ¿Qué es lo que se hace entonces? Por eso, pues siempre hay investigaciones, hay estudios que de alguna manera simplifican esto. ¿Y cómo se simplifica? Aquí seguramente alguien ha estudiado, ha dicho, ¿no? Si pongo tantas personas en un lado, voy a generar tal comportamiento. O, por decir, en 1 metro cuadrado, ¿cuántas personas creen que pueda entrar paradas? 4, ingeniero. Unas 4 personas, tal vez hasta 5, ya, ¿no? Ya, vamos a suponer 4. 4 por 7, 28. Pongámosle 30. Es decir, 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Una estimación. Entonces, ¿cuál sería lo más desfavorable? Que toda la losa esté cargado, ¿no? ¿Con cuánto? Con lo máximo que puede entrar, más o menos unos 300 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que hacen las normativas y dependiendo del tipo de uso, hay unos valores recomendados de carga. Valores recomendados de carga. ¿A qué me refiero con el tipo de uso? Por ejemplo, este nivel puede ser una vivienda normal. ¿Qué es una vivienda normal? Pues donde vivimos, habitamos, hacemos nuestro cotidiano día a día, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a que máximo habrá una familia, ¿no? Tendrá unos muebles. Si es un dormitorio, pues mínimamente, ¿no? Su armario, su cama. Si es una sala de estar, pues los muebles, las mesas, las personas, etc., ¿no? Para ese tipo de uso va a haber seguramente un valor de carga recomendado, ¿no? El otro nivel puede ser, por ejemplo, un centro comercial. Un centro comercial ya no va a ser como una vivienda donde haya solo una familia, ¿no? Si es un centro comercial, puede darse este caso que hemos dicho. En cada metro cuadrado pueden llenarse, no sé, 4 personas, 5 personas, y de acuerdo a eso la norma también nos va a dar un valor recomendado. En el otro nivel puede ser parqueo. ¿Cuánto pesa aproximadamente un vehículo pequeño? Hablemos de una vagoneta, una camioneta. ¿Cuánto aproximadamente pesa? Unas 2 toneladas. 2, 2,5, 3, ¿no? Por ahí. Entonces, igual, ¿no? Seguramente unas 2 toneladas. ¿Qué espacio ocupa un camión? Puede ser de unos 2 por 4, unos 8 metros cuadrados, ¿no? De acuerdo a eso, también la norma ya directamente te recomienda, ¿no? Si tu vivienda o este espacio es para parqueo, utilice tantos kilogramos por metro cuadrado. Hay algunas de estas cargas que lo vamos a adoptar directamente de las normativas y otras que tenemos que calcular. ¿Ya? No todo es el mismo tratamiento. Entonces, para ello nos vamos a apoyar en las normas de acciones en la edificación. En este momento no les sé compartir, les voy a poner al Classroom 2 archivos, ¿ya? 2 archivos que hacen referencia
a las acciones en la edificación. Permítanme un minuto. Bien, quienes están tal vez con su Classroom abierto, ya pueden ver, ¿no? Les he puesto ahí 2 archivos. ¿Qué normativas vamos a utilizar para el curso? ¿Qué les han especificado en teoría? Hola, hola, ¿me oyen? La norma española en qué se... La norma española. EH08. Bien, vamos a hacer un paréntesis para comentar un poco respecto a las normativas, ¿ya? Hoy en día, la mayoría de los países tienen su propia normativa, ¿no? Y es lógico. ¿Por qué? Porque en temas de comportamiento, de cultura y demás, no todos los países somos iguales, ¿no? No todos los países somos iguales. Entonces, cada país debería tener siempre su propia normativa para sus condiciones de su región. Aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos lo que es el altiplano, los valles, el oriente, y los comportamientos en cada lugar no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, ayer aquí se ha caído una intensa granizada. En invierno suele caer nevada. En cambio, en el oriente, ¿alguna vez han visto caer nevada? ¿Alguien que tal vez sea de Santa Cruz? No, ¿verdad? Por lo menos hasta donde yo conozco, pues no recuerdo que haya caído alguna vez, ¿no? O sea, todo puede pasar con estos cambios climáticos, pero la probabilidad pues es muy baja. Sin embargo, los vientos sí son elevados. Los vientos son fuertes, ¿no? En el oriente.
Entonces, todas estas situaciones las normativas deberían recoger y debería recomendar, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede con nuestro medio? Lamentablemente, pues necesitamos bastante apoyo en lo que es investigación, en lo que es análisis y tener nuestras normativas para todo. Para todo, todo diseño se hace con normativas, no solamente el hormigón armado, el hormigón pretensado, estructuras metálicas, estructuras de madera, estructuras mixtas, puentes, ¿no? Todo está normado. Pero en nuestro medio tenemos muy poco de esas normas, ¿no? Vamos a referirnos al hormigón armado. ¿Qué normativa tenemos actualmente vigente en nuestro medio, en Bolivia? La CBH 87. CBH 87. La CBH 87 es una norma de hormigón estructural en Bolivia que tiene su origen en estos años, ¿no? 1987. ¿Cuántos años han pasado hasta ahora? Como 35 años, ¿no? Aproximadamente. Y esta norma boliviana está basado en la norma española. Está basado en la norma española, obviamente de ese entonces, ¿no? Si mal no recuerdo, en la 88 creo que hay una norma española, o probablemente del mismo año, pero esta se lo ha elaborado basándose en lo que era la norma española. Obviamente hay mucha historia de por medio, ¿no? Del por qué, por ejemplo, han adoptado española y no americana, ¿no? En ese momento, o tal vez incluso brasilera. Había, según cuentan, ¿no? Que en realidad íbamos igual a adoptar una norma alemana. Entonces, mucho dependía de la situación, de las condiciones actuales, del apoyo, ¿no? En ese momento ha habido un apoyo de los españoles para poder elaborar esta norma boliviana. También creo que han financiado parte de ello y bueno, pues se ha adoptado, ¿no? Entonces, actualmente nosotros tenemos esta norma boliviana que está basado en la española. La española obviamente no se ha quedado con una norma de ese año, constantemente iban actualizando y la última vigente que se tiene es la EHE del 2008, ¿no? Ingeniero, Entonces, sí, dime. una consultita. Y hay varios compañeros que están con más de una cuenta en la reunión y hay algunos que no han podido entrar y están reclamando. No sé si se podría ver ese asunto también, Inge. A ver, permítanme, voy a revisar. En las listas yo veo que hay gente que está con dos cuentas y hay gente que no ha entrado. Efectivamente, yo tengo compañeros, hay 3 compañeros que están en la lista. A ver, voy a admitir, no. Estamos sobrepasando la cantidad de 100 estudiantes, ¿no? Y como saben, esta cuenta institucional permite máximo hasta 100. ¿Se puede hacer otro grupo, Inge? Un segundo grupo con otro grupo más. Sí, no tenía previsto que sobrepasaran esta cantidad. Efectivamente, hay algunos que están con doble cuenta. No sé si pueden salirse, por favor, ¿no? O sea, están ocupando 2 espacios con una sola.
por favor, no sé si pueden salirse de una cuenta y usar solamente una. Y así van a dar espacio a otros compañeros. ¿Hay algún compañero tuyo que estaba queriendo ingresar? Sí, en el grupo de WhatsApp estaban reclamando, Inge, y alguna vez igual a mí me ha pasado, entonces, por eso más que todo estaba reclamando, Inge. Ya, no, está bien, está bien. De todos modos, igual ahorita no estamos llegando exactamente a los 100. Pero en adelante, por favor, les voy a pedir dos cosas. Uno, usen una cuenta claramente identificados, ¿no? Mejor si es la cuenta institucional que tienen ustedes de la universidad. De hecho, deberíamos utilizar todos esa cuenta, con todos sus nombres bien registrados, y al momento de conectarse, obviamente, solamente una conexión. Bien, no sé, yo creo que ya. En teoría tienen dos enlaces. Sí, especialmente. Más que todo en auxiliatura, Inge, como somos varios, somos más de 150, entonces hay dos, el auxiliar utiliza dos enlaces para admitir a la mayoría que se pueda. Sí, se puede utilizar simultáneamente, no hay problema. Pero veremos si es que sobrepasa. Bueno, normalmente no suelen sobrepasar y eso me extrañaba. Ya, si tenemos sí este inconveniente, para la siguiente les voy a crear otro enlace más, ¿ya? Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces estábamos hablando de la normativa y les dijimos que nuestra normativa vigente es la CBH 87, basado en la norma española. Pero como ya es un tanto antigua nuestra norma y como sabemos que está basado en la norma española, entonces lo que se ha hecho es adoptar la misma, pero en una versión más vigente, ¿no? Por eso estamos hablando de la EHE 08. Ahora, no sé cuándo, puede ser muy pronto o de aquí a un tiempo extendido, va a entrar en vigencia otra norma boliviana, y va a cambiar completamente esta base. ¿Por qué? Porque, como han debido también escuchar, se está trabajando en una normativa boliviana que va a estar o está basado en la normativa americana, ACI. Entonces, pues muchos conceptos, mucha metodología de lo que es el diseño es diferente, ¿no? La americana con la española es diferente. O sea, muy en el fondo, el concepto obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? Pero los procedimientos, los valores, todo lo que se utiliza para calcular, cambia. Entonces pueden ir ya siempre viendo un poco más, es decir, si tienen la oportunidad también de revisar lo que es la norma americana, vayan haciéndolo, ¿ya? Como les digo, esto algún momento va a cambiar, no sé cuándo, no sé si sea pronto o sea para largo, ¿no? Pero va a cambiar. Entonces, de momento, nosotros el curso lo vamos a desarrollar basado en la norma española. Podemos utilizar la CBH 87 para algunas cosas y
para estar más vigentes, la EHE 08. ¿De acuerdo? En cuanto, esto es para hormigón armado. Me refiero a que aquí vamos a encontrar todas las recomendaciones para el diseño propiamente. Pero para esto que estamos hablando de lo que son las cargas, las acciones en la edificación a tomar en cuenta, para ello tenemos otro. ¿Cuáles son? Teníamos, lo digo porque esto ha quedado igual desechado, pero teníamos la NBE, AE del 88. ¿Qué es NBE? Norma básica de edificación. Norma básica de edificación. Norma básica de edificación. Y AE, acciones en la edificación. De 1988. Esta era la norma que correspondía a nuestra CBH 87, ¿no? Eran contemporáneos, digámosle así, ¿no? Prácticamente del mismo año. Entonces, se consultaba esta norma de acciones en la edificación, se diseñaba con la CBH 87 y todo era correlacionado. Sin embargo, esta norma también se ha ido actualizando. Se ha ido actualizando de manera que hoy en día se tiene lo que es el Código Técnico de la Edificación. Código Técnico de la Edificación. Código Técnico de la Edificación. Este código técnico se compone de un conjunto de normativas, ¿no? Este código técnico agrupa a varias normativas, dentro de los cuales está lo que se conoce como el documento básico. Y también existen dos documentos básicos, unos dedicados a la seguridad y los otros a la habitabilidad. Dentro de este documento básico recién encontramos lo que es acciones en la edificación. De forma puntual, entonces el documento que deberíamos consultar es el documento básico de seguridad estructural en su apartado acciones en la edificación. Y esta está del año 2009, el último. Fíjense que ambos tienen relación, ¿no? La CBH 87 en correspondencia con la NBE. La EHE 08 en correspondencia con el documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación del año 2009. Y justamente son estos dos documentos los que les acabo de compartir en el Classroom y le vamos a dar una revisada, ¿ya? Voy a abrir ese archivo, permítame un momento.
Ahí está. Ahora están viendo el archivo PDF. Sí, Inge. Adelante, ingeniero. Ok. NDE-AE 88, acciones en la edificación. Fíjense que esto, mira, tiene un Real Decreto 1370/1988 de 25 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación, acciones en la edificación. Estas normativas entran en estricto cumplimiento o de cumplimiento obligado, como lo llaman, mediante un decreto, ¿no? Por eso se dice una norma legal vigente, ¿no? En su contenido no vamos a entrar en mucho detalle, por eso les he compartido, ustedes le pueden dar una leída, no son muchas páginas, ¿no? Mira, son 33 páginas. Aquí está el ámbito de aplicación, aplicación de la norma en los proyectos, la clasificación de las acciones, ¿no? Gravitatorias, viento, térmica, geológica, sísmica del terreno. Fíjense, acción sísmica. Obviamente ahora muchos de estos han cambiado la forma en que se aborda, ¿no? Una acción sísmica no es fácil de aplicar, en realidad es bastante compleja. El tema del diseño sísmico aquí en Bolivia igual no lo teníamos, pero ahora igual se está trabajando en una guía de diseño que probablemente, no sé, tal vez igual sea de cumplimiento obligatorio, ¿no? Más adelante. No se ha ido utilizando hasta ahora porque la probabilidad sísmica no es muy elevada en nuestro país. Esa es una de nuestras grandes ventajas. Por ejemplo, en Chile, en Perú, básicamente lo que hacen es diseño sísmico, ¿no? ¿Por qué? Porque su probabilidad sísmica de ellos es muy elevada. Aquí están luego sus notaciones. Dentro de las acciones gravitatorias, por ejemplo, ¿qué hay? La concarga, el peso propio, carga permanente. Así es como lo llamaban en aquellos años, ¿no? Luego, las sobrecargas de uso, de nieve, determinación de pesos. ¿Cómo se determina el peso de cualquier material? Mediante su volumen y peso específico, ¿no? Vamos a ver también en unos ejemplos cómo calcular ello. La determinación de las cargas permanentes, peso propio, empujes de materiales almacenados. Si hablamos de empuje, principalmente de lo que es el terreno. Y aquí está una tabla donde ponen, por ejemplo, peso específico de materiales de construcción. Para poder estimar el peso de cualquier material, necesitamos conocer su peso específico. Por ejemplo, ¿cuánto es el peso específico del hormigón armado? Hola, ¿me están oyendo? Sí, ingeniero. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón armado? 25 kilómetros. 25, Inge. 25. ¿Y del hormigón, solamente hormigón sin acero? ¿21, Inge? Un poco más. 22. 23, 24. Justamente estaba buscando aquí en esos tiempos cuánto le ponían y no lo había encontrado, ¿no? Pavimentos forjados. Aquí está. Hormigones. Hormigón armado, 25. Esto está ahorita en unidades de kilogramos por metro cúbico, ¿no?
En kilonewton, esto sería, por ejemplo, 25 kilonewton por metro cúbico. En masa, es decir, solamente hormigón, no incluido el acero, 23 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Estos son los dos valores referenciales. Obviamente, cada hormigón es bien particular y bien específico. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser exactamente 25, ¿no? Puede ser 25.5, 24.5, por ahí, ¿no? Va a tener un rango, pero a efectos de cálculo, por recomendaciones de las normativas, nosotros adoptamos este valor. ¿Ya? Aquí hay algunas secciones ya constructivas que, como se usaban este tipo de secciones, pues ya estaban aquí calculados sus pesos. Aquí, sobrecargas de uso. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ya de acuerdo al uso que se le da en una vivienda, podíamos adoptar directamente una recomendación de estas. Por ejemplo, azoteas, accesibles solo para conservación, accesibles solo privadamente, accesibles al público. Se entiende, ¿verdad? ¿Qué es una azotea? ¿Cómo lo conocemos en nuestro medio? Las terrazas, ingeniero. Una terraza. Una terraza puede ser, como dice, accesible solo para conservación, es decir, que solamente pueden entrar personal de limpieza, de mantenimiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos adoptar en nuestro diseño 100 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si es accesible solo privadamente, es decir, esto puede ser familiar, ¿no? Una terraza familiar que solamente acceden los que viven ahí, 150. Viviendas, habitaciones de viviendas, 200 kilogramos por metro cuadrado. Escaleras y accesos públicos, lo que dijimos, ¿cuántas personas pueden entrar en un metro cuadrado? Hemos dicho 4 personas, 4 aproximadamente son 280, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le pone 300. 300 kilogramos por metro cuadrado. Oficinas, los locales privados, oficinas públicas, las cargas van subiendo, ¿no? Por ejemplo, galerías comerciales, escaleras y accesos. Se supone que si es una galería comercial, en algún momento puede estar completamente lleno, 400 kilogramos por metro cuadrado. Edificios docentes, aquí va lo que son las universidades, ¿no? Aulas, despachos y comedores, 300. Escaleras y accesos, 400. Iglesias, edificios de reunión y de espectáculos. Locales sin asientos, tribunas, escaleras, balcones volados, ¿no? 500. Fíjense cómo va variando de acuerdo al uso, ¿no? Esto es importante. Y bueno, aquí más detalles, por ejemplo, sobrecargas de tabiquería, sobrecargas aisladas, reducción de sobrecargas. ¿Ya? Bueno, no vamos a entrar en más detalle, lo pueden revisar, ¿ya? Todo el contenido de esta guía o de esta norma. Tema del bien. Una consulta. Dime. En las sobrecargas donde decía y garaje, vi Sí. que la parte de automóviles era muy parecido al de locales. ¿Está bien esa carga, ingeniero, considerar? Si quisiésemos considerar algún momento como un garaje en el primer piso, digamos. Sí. Vamos a ver la otra normativa, ¿ya? Evidentemente aquí, a ver dónde está. Aquí, donde dice calzadas y garajes. Sí, ingeniero. Estaría bien si consideramos esa carga de solo automóviles de turismo para un piso, digamos, que quisiésemos considerar
un garaje, digamos, en un primer piso. Sí, esto es, por ejemplo, 400 kilogramos por metro cuadrado. ¿No ve? A ver, si hacemos una estimación, lo que les dije, ¿no? ¿Cuánto pesa un vehículo mediano, regular, como una vagoneta? Creo que hemos dicho 2.5 toneladas, digamos 2.500 kilos, ¿no es cierto? ¿Qué superficie ocupa ese coche aproximadamente? Unos 2 por 4, digamos, ¿no? 2 por 4 es 8 metros cuadrados. Estos 2.500 lo divides entre 8, sale, por ejemplo, 312 kilogramos por metro cuadrado. 312 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí te dice adoptar 400, ¿no? ¿Está bien o está mal? Está bien, ingeniero. Está bien, ¿no? Siempre que tengan alguna duda o les parezca, digamos, un poco, no sé si exagerado o por el lado desfavorable muy poco, entonces pueden hacer un ejercicio como el que estamos haciendo, ¿no? A ver, puede entrar un vehículo de tanto, ocupa tanto espacio, más o menos qué carga representa por metro cuadrado y hacen una estimación, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a revisar. En esta guía dice 400, ¿no? Vamos a ver ahora el otro documento. El otro documento del que les he hablado es este documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación. Esta es del año 2009 y tiene el siguiente contenido. Aquí, por ejemplo, hay algunos cambios sin duda respecto al anterior y, por ejemplo, aquí hace una clasificación en 3 tipos de cargas: permanentes, variables y accidentales, ¿no? Acciones permanentes, acciones variables, acciones accidentales. Permítanme un minuto, la batería está a punto de agotarse. Ahora sí. Luego vamos a detallar un poquito más y vamos a hablar de cada uno de estos, ¿no? Pero para que vean, por ejemplo, aquí, esta norma lo clasifica como 3 tipos de acciones: permanentes, variables, accidentales. La terminología que usa, las unidades, notaciones, acción del viento como un tema especial, porque como saben, el viento, el comportamiento es de origen natural, ¿no? Pero no es muy predecible. El viento puede actuar en cualquier dirección, en cualquier magnitud, ¿no? Entonces su análisis es un tanto complejo. Datos climáticos, dice. Me imagino obviamente del lugar, ¿no? Veamos un poco su contenido. Igual, van a leer, ¿ya? Tampoco son muchas páginas, son 46 páginas. De acuerdo a la clasificación que le da, acciones permanentes, por ejemplo, el primero, peso propio. Aquí están todas las consideraciones, ¿no? Pretensado. Esto es otro sistema, ¿no? Pero que también obviamente genera carga. Acciones del terreno.
Acciones variables, aquí están las sobrecargas de uso. Valores de la sobrecarga, a ver, revisemos un poco. Aquí dice tabla 3.1, valores característicos de las sobrecargas de uso. La clasificación es totalmente diferente, ¿no?, a lo que hemos visto en la norma anterior. Categoría de uso, zonas residenciales, administrativas, con acceso al público, zonas comerciales, zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros. Fíjense, aquí están especificando, ¿no? Esta. Peso total menor a 30 kilonewton. Si el peso es menor a 30 kilonewton, ¿cuánto podemos adoptar? Carga uniforme, 2 kilonewton por metro cuadrado. Como carga concentrada, 20 toneladas. ¿Por qué tanta diferencia? En el anterior 4, ahora 2. ¿Por qué tanta diferencia? Si hacemos un análisis un poquito más detallado, yo les dije aproximadamente 2,5 toneladas en un área de 8 metros cuadrados, ¿no? 8 metros cuadrados. Pero aquí hay que tomar en cuenta el total. ¿Qué significa? No se puede, al igual que las personas podríamos incluso acomodarnos uno al lado del otro, ¿no? Pero el vehículo, imposible, ¿no es cierto? No puedes poner uno prácticamente al lado del otro. ¿Qué significa? Que forzosamente necesita más superficie para poder acomodarse, ¿no? Necesita radios de giro, necesita distancia atrás, adelante, a los costados, todo. Entonces, esa carga que hemos estimado ocupa más superficie. Y si ocupa más superficie, obviamente, la carga total ya va a ser menor. Y así pueden revisar todo, ¿no? Y obviamente ustedes también van a elegir para el proyecto, dependiendo a las zonas que tengan, o al área, al tipo de uso que van a tener, van a elegir uno de estos, ¿no? Aquí están sus valores recomendados de cargas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Bien, entonces su primera tarea es hacer una lectura, una revisión de estas dos normativas, que les digo que no es mucho, ¿no? No son muy largas. Ya, aquí están todos los datos. Por ejemplo, el tema del viento. Analizar el viento es, como les digo, muy complejo, ¿no? El viento puede estar en una dirección, eso puede crear succión en el otro lado, presión en un lado, succión en el otro, también puede venir de este otro lado, o sea, de los 4 puntos, ¿no? Este, oeste, norte, sur. Puede venir con una dirección inclinada, horizontal. Puede haber continuo alguna otra edificación mucho más alta, por tanto ya no vendría de este lado, solamente de este, etc. Mucho que analizar, ¿no? Pero siempre hay recomendaciones básicas que se tienen que tomar en cuenta. Bien, entonces vamos a revisar un poco, con un poquito más de detalle, esta clasificación que nos da, ¿ya? Vamos a analizar un poco de
todas estas cargas y vamos a ver cuál tenemos que calcular, cuál tenemos que adoptar directamente de la norma, ¿ya? Voy a cambiar de pantalla y vamos a describir un poco. Nuevamente con nuestra pizarra. Y vamos a anotar esta clasificación de acciones, ¿ya? Tenemos básicamente estas tres, que son las acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Dentro de las permanentes, básicamente toma en cuenta estas tres, que sería el peso propio, el pretensado y acciones del terreno. Dentro de las cargas o de las acciones variables, tenemos más tipos y están, por ejemplo, la sobrecarga de uso, acciones sobre barandillas, viento, acciones térmicas y nieve. Y finalmente, dentro de las cargas accidentales está el sismo, incendio e impacto. Entonces vamos a basarnos en esta clasificación. Ahora, obviamente, ¿no? Las normas tampoco recogen todas las posibilidades de carga que pueda haber. Seguramente hay algunas construcciones un tanto especiales que uno tiene que utilizar su criterio y de acuerdo a un criterio, de acuerdo a una semejanza, poner una determinada carga, ¿no? Bien, voy a borrar esto. Peso propio. El peso propio
se calcula. ¿Cómo se calcula? Básicamente obteniendo el volumen por su peso específico. Aquí no hay mucho problema, ¿no? Si es un elemento lineal, B por H por longitud, ese es el volumen. Si es una losa, una superficie, igual será A por B por espesor, por ejemplo, ¿no? Obtienes el peso de cualquier material, ¿no? No hay ningún problema en cuanto a obtener el peso propio. Ya después vamos a analizar, obviamente tampoco conviene calcular como una fuerza puntual, ¿no? Esto tenemos que representar como, por ejemplo, si es un elemento lineal, podemos calcularlo como si fuese una carga uniforme, ¿no? Si es una losa, obviamente será una carga uniforme, pero por superficie. Si es una columna, probablemente ahí sí directamente como una carga puntual, ¿no? No hay problema, todo se calcula. Si este es hormigón armado, peso específico del hormigón armado por su volumen. Lo propio de la losa. Ahora, la losa no solamente puede ser de un material, ¿no? Muchas veces son incluso aligerados. Entonces, calculamos todos los materiales que participan o que son parte de ello y obtenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo creo que no hay problema aquí, ¿verdad? Está claro, ingeniero. Bien. Pretensado. No vamos a tocar este punto, puesto que es un tanto particular, ¿ya? Esto está referido a los elementos de hormigón pretensado. El pretensado, tal vez han escuchado hablar, ¿no? Son unos elementos que se los construye, después se dejan unos ductos por los cuales se introduce un acero especial de alta resistencia y posteriormente con unos gatos hidráulicos se los tesa, es decir, se los jala y pues eso le genera una compresión al elemento de hormigón, ¿no? Y esa compresión va a hacer que soporte encima cualquier tipo de carga. Cualquier tipo no, ¿no? La carga con la que se diseña, ¿ya? Es un capítulo aparte, puesto que esto ustedes van a llevar toda una asignatura que se llama hormigón pretensado. Para quienes sigan la parte estructural, ¿no? No está dentro. Como saben, hay 4 menciones: vías, estructuras, hidráulica y sanitaria. Acciones del terreno. Esta sí es importante debido a que siempre tenemos una edificación y normalmente, ¿no? Tenemos niveles, pero muchas veces el nivel del suelo no está al nivel de la parte inferior. Este es el terreno. ¿Qué se llama lo que está debajo del terreno? ¿Cómo se lo conoce a estos ambientes que están debajo del terreno, del nivel del terreno? ¿Subterránea? Subsuelo, subterráneo, sótano, ¿no?
tiene ese tipo de nominación. ¿Y qué es lo que sucede con estas paredes que están en contacto con el suelo? Estas paredes. ¿Qué sucede con esas paredes laterales? Tiene una presión horizontal, ingeniero. Hay una presión del terreno automáticamente sobre estas paredes laterales, ¿no? Entonces, estas paredes no van a ser solamente columnas y muros de tabiquería, por ejemplo, de ladrillo. ¿Qué tienen que ser? Muros de contención. Y la presión del terreno sobre estos muros van a ser, dependiendo, ojo, de la naturaleza del terreno, que si esto es un suelo granular, más o menos tiene una distribución de presiones como si fuese de un fluido, ¿no? A ambos lados tendría esa acción. Entonces, es importante tomar en cuenta estas acciones del terreno sobre la estructura. Solamente aquí estoy poniendo un ejemplo. Sin duda, hay muchas formas en que el terreno ejerce una acción sobre el edificio o sobre la estructura del edificio. ¿De acuerdo? Seguimos. Sobrecargas de uso. Y hemos hecho un poco más de énfasis en ello. Esto es de acuerdo a las normativas, ¿no? Si es aquí parqueo, si es vivienda, si es biblioteca, etcétera. Si es terraza, todo ello. Ahora, como les decía, no siempre todos los casos van a estar dentro de las normas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de sobrecarga de uso se imaginan que no pueden encontrar en las normativas? Ejemplos. Por gimnasio, ¿sí? ¿Perdón? De los ambientes que se usan como gimnasio. Gimnasio, ya. Aunque el gimnasio está como que dentro de las áreas comerciales, ¿no? De esas descripciones que hemos visto. Pero sí, efectivamente, ¿no? Un gimnasio, en la norma no hay algo específico, ¿no? Que te diga, por ejemplo, ambientes de gimnasio, ¿no? Bien, otro ejemplo. Digamos, discotecas. Discotecas, ya. Aunque discotecas igual, puede estar dentro de lo que son locales comerciales, ¿no? Pero a esto incluso habría que agregarle un efecto dinámico, ¿no? Porque en una discoteca no siempre están ahí todos parados o sentados, ¿no? Sino están ahí caminando, divirtiéndose, bailando, entonces hay más movimiento. ¿Qué más? ¿Podría ser piscinas, ingeniero? Piscina. Efectivamente, las piscinas tienen otro tipo de efecto, pero la piscina, ¿dónde estaría ingresando en esta clasificación de cargas? Como permanente. Como permanente, como un determinado peso propio, ¿no? Puede ser unas piscinas chiquitas, ¿no?
como también puede ser una piscina grande, ¿no? Entonces, no podemos estimar esto como una recomendación de normativa. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? De acuerdo al volumen de la piscina, esto obviamente estaría lleno de agua, ¿no? Con el peso específico del agua también vamos a obtener una carga. Un ejemplo más, ¿qué se les ocurre? Canchas de futsal y de vóley. Canchas de futsal y vóley. Efectivamente, ¿no? Hoy en día hay varios propietarios como construcción privada hacen canchas en un segundo, tercero o cuarto nivel, ¿no? Así podríamos ir poniendo varios ejemplos. Y alguien dirá, pero si no encuentro en la norma, ¿qué hago? No le pongo carga. Lo que se debe hacer es hacer una estimación, un análisis, o por ejemplo, o aunque sea una comparación, ¿no? Si me dices gimnasio, en gimnasio, a ver, ¿cuántas personas pueden estar en 1 metro cuadrado? Probablemente no mucho, porque no es un lugar donde vayan a estar estrechamente lado a lado una persona, ¿no? Pero sí hay equipos. ¿Cuánto pesan estos equipos? Y puedes hacer una estimación aproximada y tú posteriormente luego asumes una sobrecarga, ¿no? Como han visto, las sobrecargas normalmente van desde los 100 o 200 hasta los 500. Excepcionalmente, para algún caso, como les digo, muy, muy particular, pueden tal vez utilizar hasta 600. Pero lo más habitual, toda esa gama de posibilidades están entre los 100 y los 500, ¿no? O desde 1 hasta 5 kilonewton por metro cuadrado. Acciones sobre barandillas, barandados. Es importante, ¿no? Cuando se tiene, por ejemplo, terrazas o balcones, ¿qué es lo que hay? Un espacio adicional y un barandado, ¿no? En la parte interna de las construcciones también puede haber eso, ¿no? Un volado y un barandado. Es importante, ojo, la carga que se le aplica aquí, ¿no? Tanto vertical como horizontal, el efecto que le da. Por ejemplo, unas personas apoyadas. Hace, no sé, el año pasado, si recuerdan, hubo un accidente tremendo, ¿no? Por esta situación. Lamentablemente ahí en la Universidad del Alto ha habido una sobrecarga excesiva de personas y lo han puesto a prueba este barandado, ¿no? Y efectivamente no aguantó y se vino abajo, ¿no? ¿No es cierto? Viento. Bien, viento. ¿El viento es una acción variable o tal vez debería ser una situación o una acción accidental? ¿Qué dicen al respecto? Variable. Variable. Algunos lo confunden y dicen debería ser accidental. No, no es precisamente accidental. ¿Por qué? Porque nosotros, los que vivimos en un determinado lugar, sabemos que hay vientos, ¿no? Aquí en La Paz sabemos que hay vientos probablemente más en la época de invierno, cuando está pasando el invierno. En Santa Cruz, pues, no solamente ahí hay viento, ¿no? Sino ráfagas de viento. Entonces, es una acción de origen natural, sin duda, pero que de alguna manera sabemos que se va a presentar, ¿no?
Y esta acción, su origen obviamente es muy variable, el cómo actúa sobre la estructura, ¿no? Como les dije, puede llegar de un lado, puede generar en el otro lado succión, en un lado presión, en el otro lado succión, hacia arriba. Vamos a ver ya para aplicar a su proyecto seguramente una forma simplificada, ¿ya? Porque también el análisis, el análisis de esta acción es un tanto compleja y requiere de bastantes cosas por analizar. Hay una asignatura que lleva básicamente como un capítulo entero, ¿no? Lo que es el viento. Acciones térmicas. ¿Qué es una acción térmica? Debido a la temperatura, normalmente a cambios de temperatura. Puede ser uno por el tema de que aquí dentro del ambiente alguien esté con calefacción, ¿no? Y puede generar una temperatura de 20-25 grados, ¿no? Internamente. Pero en el exterior puede estar tranquilamente a -5 grados. ¿Qué está sucediendo? Aquí hay un gradiente térmico, ¿no? Este elemento puede ser esta viga, ¿no? En la parte superior de la viga va a estar a -5 y en la parte inferior de la viga a 25 grados. Obviamente esto genera solicitaciones. Otro ejemplo, principalmente en la longitud de edificaciones, es decir, construcciones largas. Construcciones largas. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando si digo construcción larga? Aproximadamente de los 35-40 metros para arriba ya son construcciones largas. ¿Qué sucede con un material cuando sube la temperatura? Digamos esta barra de metal. Aumenta la temperatura y ¿qué es lo que sucede con el material? Se dilata. Se dilata, ¿no? Si viene el frío, ¿qué es lo que pasa? Se contrae, ¿no? Y esta dilatación, contracción es directamente proporcional a su longitud, ¿no es cierto? Además, si la barra o el material estuviese libre por todo lado, no hay problema, ¿no? Porque se puede dilatar, se puede contraer y así puede funcionar toda su vida útil. Pero cuando ya este elemento está restringido, por ejemplo, cuando ya tiene columnas en los extremos, ¿no? O losas, como en el caso de esta construcción, cuando ya se ve impedido de tener este movimiento libre de dilatación-contracción, genera pues solicitaciones. Genera solicitaciones que tienen que ser tomados en cuenta en el análisis estructural. ¿De acuerdo? Luego tenemos la nieve. La nieve, pues, es una acumulación, ¿no?, de un material o del agua en un estado un tanto sólido que genera carga. Uno puede estimar de acuerdo a la región, de acuerdo a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su experiencia, en su vida, ¿cuál es la altura máxima que han visto de nieve?
Unos 20 centímetros, Inge. Unos 20. ¿Ya? Alguien que haya visto tal vez más altura. Alguna vez se ha visto, ¿no? Que probablemente no mucho aquí en la ciudad como tal, pero alrededores, en el sector del altiplano, alturas de nieve hasta 30, 40 centímetros, ¿no? Igual, situaciones excepcionales, no se da cada vez, pero alguna vez se puede dar. Entonces, de acuerdo a lo que recomienda la norma y también de acuerdo a estas experiencias, como mencionamos, puedes estimar, por ejemplo, voy a poner una altura de nieve de 20 centímetros. Para 20 centímetros, obviamente la nieve cae en toda la superficie, con el peso específico más su altura, el volumen que se acumula, ahí vamos a tener una carga, ¿no? Una carga. Finalmente, situaciones de acciones accidentales, sismo. ¿Cuánto es la máxima intensidad de sismo que han visto aquí en Bolivia? O alguien que alguna vez haya estado en algún lugar y haya sentido ese movimiento sísmico. ¿Nadie? Creo que en el alto no se ve casi sismo. No se ve, ¿no? Dicen, ¿no? Alguna vez siempre en las noticias sale, ¿no? Ayer a tal hora ha habido unos movimientos, algunas personas lo perciben, o incluso tal vez con el movimiento de algunos objetos, y otras pues prácticamente no, ¿no? En edificios altos pues probablemente se vea un poco más, pero efectivamente la probabilidad sísmica es relativamente bajo, ¿no? Aquí en Bolivia. Y más en La Paz. Inge, creo que Sí. también habría que diferenciar del tipo de sismo, ¿no, Inge? Porque el que nos corresponde a Bolivia es de preocuparse, creo que sería otro tipo de sismo, no de lo que viene de Perú o de Chile, de esos lados, sino hay otro tipo de sismo, no me acuerdo el tipo, de Reicas, algo por el estilo. Ya, claro, en realidad hay varias variables por analizar, ¿no? Pero a efectos de cálculo, por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa, ¿no? Es la magnitud, ¿no? Y para poder comparar magnitudes, pues ustedes saben, hay diferentes escalas de medición. La más utilizada tal vez en la escala de Richter, ¿no? Y en esa escala, aquí en La Paz, como les digo, bueno, yo igual hasta donde yo tengo conocimiento, no he sentido en ningún momento un movimiento. Pero San Calixto, que es la institución encargada de medir, algunas veces dice, ¿no?, que ha habido tal movimiento, tal intensidad, tal magnitud. Y lo que sí es hace unos años atrás, ustedes tal vez no estaban, pero tal vez han escuchado, ha habido un sismo de, si no me equivoco, de entre 5 o 6, ¿no?, grados en la escala de Richter. Esto fue en Cochabamba, en todo el sector de lo que es Aijile, Mixque y Totora. Y claro, esa magnitud pues ha causado desastres, ¿no? Incluso pérdida de vidas humanas. Se han caído todas las construcciones o varias de las construcciones del lugar. Actualmente se está trabajando, hay una guía de diseño sísmico trabajado por el ingeniero Grandi. Tal vez también ya lo han consultado o han escuchado alguna vez. Entonces, esta ya de alguna manera trata de zonificar a Bolivia, ¿no? No todas las zonas tienen la misma probabilidad. De hecho, como les digo, La Paz, por suerte, su probabilidad sísmica es un poco baja.
quienes tienen mayor probabilidad son Cochabamba, Santa Cruz, ese sector. Bueno, el tema del sismo es también toda una asignatura. Seguramente, no sé si más adelante estará dentro de nuestro nuevo pensum. De momento lo llevan como un capítulo, creo, en la materia de temas especiales de hormigón armado. Es una acción a considerar con estas guías de diseño que se están trabajando. Probablemente más adelante ya sea de cumplimiento obligatorio, ¿no? En este momento no es de cumplimiento obligatorio. La EHE 08, la CBH 87 no contempla, ¿no?, lo que es sismo. Bueno, otra situación accidental, incendio. Obviamente esto es igual poco probable. En las viviendas tú no vas a pensar que algún momento te puedes incendiar, ¿no? O sea, de que pueda darse, sí, siempre hay un riesgo, pero es poco probable. Es poco probable. Pero si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una industria, una fábrica que trabajan con combustibles, no sé, cosas como ello, ahí sí, ¿no?, el riesgo, la probabilidad de que ocurra un incendio es mucho mayor. Entonces, en sus diseños, pues seguramente van a tomar en cuenta esta acción como una acción accidental. El 2019 aquí hubo varios conflictos por temas políticos y, como han visto, se han entrado a instituciones y lo han quemado, ¿no? Como la Corte, en Sucre creo igual algún juzgado, no sé. Pero ya son como más acciones vandálicas, ¿no? Pero al final han terminado incendiándolos y eso ha generado igual pérdida total, ¿no?, de material. Y el hormigón, lo bueno del hormigón es que hasta cierta temperatura puede soportar sin ningún problema. Puede haber un incendio de una baja magnitud y no le afectaría para nada al hormigón. Pero si este incendio alcanza temperaturas altas, ya la situación cambia, ¿no? El mismo hormigón se ve debilitado. Impacto. ¿A qué nos referimos con esto del impacto? A una acción como la de las Torres Gemelas del año 2011. Puede ser también si hay un accidente y se choca, digamos, como alguna vez ha pasado, un minibús a una casa o un micro, ha perdido los frenos y ha chocado contra una vivienda. Exactamente. A eso en realidad va esta acción. No tanto a lo que les dije previamente, ¿no? El hecho de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿quién iba a pensar, ¿no?, que iba a haber este atentado? O sea, prácticamente eso ya no es solamente un impacto, ¿no? Es un atentado y pues es algo único, ¿no? Y no se puede pensar en diseñar para poder soportar ese tipo de acciones, ¿no? Pero lo que acabas de mencionar, sí. El tema, digamos, de algún... Por eso son accidentales, ¿no? Nadie puede pensar qué va a ocurrir, pero cuando algún coche pierde el control y de pronto se choca a una vivienda, a una columna, ¿no? Y esto también es un tanto frecuente en el caso de las columnas que están dentro de los edificios, áreas de parqueo, por alguna mala maniobra o igual una pérdida de control del vehículo, puede impactar a la columna, ¿no? Y esta columna tiene que tener una capacidad obviamente, de sufrir el menor daño posible. A eso está referido estas acciones de impacto, ¿ya? Bien,
De forma un tanto general, estas son las principales acciones que se toman en cuenta en los diseños. No todas las acciones van a actuar simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, no es siempre probable que aquí adentro haya un incendio, ¿no? Y aquí arriba esté cayendo, por ejemplo, nevada, a la vez el viento esté en su máxima velocidad, o sea, y así se ponen a pensar, o sea, no todas las acciones van a actuar simultáneamente, ¿no? Entonces, para ello hay lo que se conoce, lo que es la combinación de acciones, eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Lo primero, entonces, el primer paso es saber determinar apropiadamente cada una de estas cargas. Las que se tienen que calcular, y las que se pueden adoptar de las normativas, pues también adoptamos de las normativas, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Ingeniero, ¿Sí? esto sobre decir que no ves ese suceso que pasó en la UPEA, Sí. sería una acción accidental, ¿no? Porque nadie pensaría en ese diseño, ¿no? Para las barandillas. Ambas cosas en realidad. Primero, como hemos mencionado, o sea, estas barandas se tienen que diseñar sí o sí para poder soportar pesos de personas. Si tú tienes una terraza, ¿no? O un balcón, ¿para qué lo vas a tener? No vas a tenerlo ahí de adorno, ¿no? Mínimamente tú o tu familia saldrán a tomar un aire, van a siempre, ¿no? Apoyarse en este barandado. Van a apoyarse, van a generar carga, pero lo que sí es que tiene que estar diseñado para soportar eso, pero ya no una ola de carga, ¿no? Como lo que ha habido en el caso de la UPEA. O sea, ahí no solamente ha habido una carga o un uso normal del barandado, sino han excedido ese uso normal que podía tener. Pero de que debería tener el diseño, tendría que tener, ¿no? Al final no sé en qué quedó esa situación, seguramente han investigado y al final no sé si han llegado a la conclusión de que las barandas estaban mal hechas o de que obviamente la carga era excesiva, ¿no? También. Pero que tienen que estar diseñados, sí. Dime. Una consulta, Inge. Tenía una observación sobre el último que hemos hablado. Yo creo que en algún momento debían o en otra edificación debíamos colocar, digamos, la carga como un cartel, digamos, máximo 10 personas, cosa que la gente también entienda. Quizás por su preparación no entienden, digamos, cuánto máximo personas puede circular, porque en alguna fábrica he visto que colocan, digamos, ¿no? Con guantes, con botas o lugar eléctrico. ¿Esto estaría bien o estaría por demás, digamos, colocar cuánto puede ser? En los ascensores, por ejemplo, está colocada, dice, no, máximo 6 personas, máximo 10 personas, 15, te da eso, digamos, y en ese tipo de establecimientos educativos o lugares donde concurren mucha gente, ¿sería bueno colocar eso o no, ingeniero? Toda acción que ayude, ¿no? A ver o aclarar, no sé, tal vez nuestra falta de conocimiento en algunas cosas, sin duda ayuda y sirve, ¿no? Sin duda ayuda y sirve. Pero, como también lo decías, de alguna manera está un poco por demás. ¿Por qué? Porque, primero, como te digo, debería haber siempre un uso responsable de las cosas, ¿no? Un uso responsable de las cosas. Pero hay situaciones en las que lamentablemente se te sale de control, ¿no? Como ese caso ocurrido. Una situación, un conflicto social ha generado en un caos y ese caos ha tenido consecuencias.
Si ese barandado lo usaban para apoyarse, para descansar, para reunirse, no sé, algún momento ahí hablar entre compañeros y demás, nunca debería pasar nada. Pero no está de más, ¿no? En algún momento, si se tiene la posibilidad de aclarar, especificar, poner letreros, ayuda, ¿no? Pero sí, de alguna manera, se sobreentiende y no. Porque también, si fuera así, imagínate, lo llenarías de letreros todo el edificio, ¿no? En gradas, máximo tantos, pasillo, máximo tantos, barandado, máximo tantos, o sea, ya tampoco es muy estético, ¿no? Ok, Inge, gracias. Bien, ¿qué más? Inge, en un caso hipotético, por ejemplo, de los casos accidentales de que, no sé, un camión ha impactado con una columna de un edificio, y ¿cómo se determinaría cuán debilitado está la columna? Hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar la magnitud. Bueno, primero lo que se ve, ¿no? Como se dice, tú vas, inspeccionas y puedes ver el daño que realmente ha causado y muchas veces eso es evidente, ¿no? Puedes ver en el tema de las fisuras, si ya tiene grietas o si ya ha perdido, por ejemplo, la verticalidad que tenía. Ahora, si ha impactado y no se ve mucho o no se ve prácticamente nada a simple inspección visual, ya puedes utilizar algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, un tomógrafo, una cosa así como esta que lo van a escanear internamente, o un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido, normalmente de acuerdo a las velocidades de pulso que generan, de alguna manera te da ideas de que hay discontinuidad en el elemento o de que hay fractura interna, cosas como ello. Está bien, ingeniero. Gracias. Ahora, por decir, cuando lo fracturan, es más, cuando ya queda totalmente arruinada una columna, el edificio, por ejemplo, no debería caerse, ¿no? No debería caerse. Esto se llama redundancia estructural, la capacidad que tiene un edificio de poder soportar a pesar de que le falte algo. Me explico mejor con esto. Si tú tienes una viga simplemente apoyada, es isostático, ¿no? ¿Qué pasa si te chocas a esta columna y desaparece este apoyo? ¿Qué pasa con la viga? Cae. Colapso total, ¿no? No hay nada que esperar ahí, ni milagros ni nada, ¿no? Pero si esta fuese una viga continua, con varios apoyos, ¿no? ¿Qué pasa si te chocas a una columna y lo anulas este apoyo? No tendría que caerse, más que deformarse, formaciones grandes tal vez. Ya, eso, ¿no? Esta viga continua tiene una capacidad de readaptación, es decir, eliminas esto y de alguna manera esto seguramente se deformará tal vez más, se fisurará, pero no se va a caer, ¿no? No se va a caer. Entonces, eso es lo que debería ocurrir en los edificios si una columna es chocada por un vehículo y la columna quede totalmente dañada, ¿no? No significa que se tenga que caer inmediatamente el edificio. Ingeniero, una consulta. En el mismo caso, Sí. si pasara un incendio y dañara muchas columnas. Si pasara un ¿qué? Perdón. Un incendio. Un incendio, sí. Cuando pasa un incendio, ¿qué material es más afectado? ¿El hormigón o el acero?
El hormigón. El acero, ingeniero. El acero, ingeniero. El acero. El acero, ¿no? El acero tiene más susceptibilidad de que tenga problemas que el hormigón. ¿Qué es el hormigón? Es una piedra artificial, ¿no? Entonces, como tal, tiene muy buenas propiedades a soportar el incendio. Sin embargo, como les digo, cuando ya la temperatura del incendio es muy elevada, si no me equivoco, ahorita estaríamos hablando de los 700, 800 grados centígrados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasa un incendio, lo que se tiene que evaluar es a qué temperatura más o menos ha llegado ese incendio. Si la temperatura es 200, 300 grados, no más, el hormigón no tiene ningún problema. Pero si llegamos a verificar por alguna razón que ese incendio ha generado temperaturas de 800, 900, 1000 grados, ahí el hormigón tampoco es que ese momento se quema, ¿no? O se deforma. Lo que pierde es capacidad resistente, ya no resiste lo que resistía más antes. Si, por ejemplo, estaba con 21 megapascales diseñado y construido, después del incendio eso seguramente va a bajar a 15, 16, por ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evalúas y si con esa resistencia de 16 seguramente va a necesitar ser reforzado. Entonces, puedes reforzar las columnas y puede continuar trabajando. Pero necesita una evaluación bien minuciosa. Dime. Es lo que pasó en un edificio, ¿no? Creo que en el 6 de agosto, dije, tendrían que hacer un avalúo. Sí, siempre que hay algún incendio, siempre que hay algún problema, lo que hay que hacer es una evaluación. Una evaluación. Todo se mide, ¿no? Hay órdenes de magnitud para todo. Como les digo, si el incendio no era muy fuerte, yo te aseguro que las columnas no tienen ningún problema. Pero si el incendio era muy, muy fuerte, ahí hay que empezar a evaluar. ¿Por qué? Porque el hormigón pierde capacidad resistente, ¿no? Así es. Gracias. Muy bien, ¿algo más? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Y respecto a la acción producida por asentamientos o deslizamiento de suelos, ingeniero, en este caso, ¿dónde entraría en la clasificación? El asentamiento es, dentro de la EHE, está como una acción permanente de valor no constante. En realidad estaría dentro de las cargas permanentes, ¿ya? Aquí estaría. Si revisan la EHE, van a ver que al asentamiento lo clasifica como una carga permanente, pero de valor no constante. ¿Qué significa? ¿Qué es un asentamiento, no? Un asentamiento es por ejemplo, esta columna, ¿no? Con el tiempo ha bajado un poco y ya no está en el nivel inicial. Aquí ha habido un asentamiento delta. Cuando todas las columnas, por ejemplo, pueden asentarse todos la misma distancia, no tendría que haber ningún problema en la edificación. ¿Por qué? Porque toditos se han movido lo mismo, ¿no? Pero cuando se presentan asentamientos diferenciales, ¿qué significa? Que cada columna puede o no asentarse, pero de forma independiente, ¿no? Eso sí genera solicitaciones adicionales y se tiene que calcular. Aquí, por ejemplo, si solamente esta columna se ha asentado, entonces la deformación de las vigas serían de este tipo, ¿no? Más o menos. Las columnas continuas a la analizada permanecen tal cual. Sin embargo, esta otra columna se ha asentado
efecto de este asentamiento genera deformación, la deformación genera solicitación. Entonces se lo tienen que tomar en cuenta. Y estaría aquí, como les digo, como una acción permanente, pero de valor no constante. El tema de deslizamientos del terreno, eso ya no es una acción que se lo toma en cuenta ya como una acción como tal, sino justamente antes de construir se hace lo que se llama un estudio geotécnico, ¿no? Y si la zona, sabemos que es una zona potencialmente deslizable, es decir, tiene un alto grado de riesgo, se tiene que hacer una evaluación geológica, ¿no? Y resultado de todas esas evaluaciones se debería construir el edificio. Y esta construcción ya tiene que tomar en cuenta esos posibles colapsos, deslizamientos que pueda generar el terreno. Está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Qué más, muchachos? Antes de cerrar esto y después vamos a hablar de lo que es el proyecto. Bueno, de momento entonces esto quedamos aquí. La siguiente clase ya vamos a hacer números. Números en el sentido de calcular principalmente estos pesos propios, ¿ya? Peso propio de una viga, de una columna, de una losa, de una tabiquería, etc. Vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a cuantificar, ¿ya? Nos daremos unos 10 minutos de descanso. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya, 10 minutitos sí, unos 10 minutitos de descanso, ¿ya? Luego volvemos y voy a hablarles básicamente del proyecto, ¿ya? Descansen un poco.